Bueno, hola a todos. Estamos en el último seminario extraordinario del cuatrimestre. El seminario de hoy va a estar dado, es el primer seminario de doctorado de la licenciada Valeria Cristiani, titulado Propiedades de discos y esferoides en simulaciones hidrodinámicas. Así que, bueno, adelante, Val. Bueno, muchas gracias a todos los que vinieron, gracias a los que se conectaron también. Eh, para los que vinieron les puse el aire antes, así están calentitos. Y bueno, lo que voy a presentar ahora es parte de lo que es mi trabajo de doctorado, ¿sí? Es como por donde empezamos. Está dirigido por el doctor Mario Abadi y bueno, la comisión asesora son, aparte de Mario, el doctor Hernán Muriel, Cintia Ragone y la Vicky Alonso. Ellos están online. Bien, bueno, entonces arranquemos. Esto es un poquito más o menos cómo va a estar esquematizado la charla de hoy. Espero no aburrirlos mucho, voy a hacer mi mejor esfuerzo. Vamos a arrancar con una introducción como para ponernos en contexto de por qué queremos estudiar las propiedades de las componentes de las galaxias. Después voy a hablar un poquito del modelo teórico de descomposición dinámica, ¿sí? Para contarles un poco eh, y darles un marco teórico, digamos, de dónde se va a desarrollar este trabajo. Después voy a hablar un poco sobre la calibración que llevamos a cabo, sobre los métodos numéricos de descomposición dinámica que vamos a utilizar. Les voy a contar un poquito sobre las simulaciones hidrodinámicas que vamos a estar utilizando, en las cuales vamos a sacar las galaxias y las vamos a descomponer. Les voy a presentar los resultados, seguidamente las conclusiones y el trabajo futuro, que no es menos. Bien, entonces arranquemos con la introducción y para eso empecemos definiendo qué son las galaxias. Las galaxias, como ya sabemos todos, son sistemas autogravitantes que son complejos y que están dinámicamente ligados. ¿Bien? Un ejemplo de la complejidad de este tipo de sistemas es lo que ustedes están viendo acá en esta imagen, en donde les muestro una muestra de 196 galaxias para que vean la diversidad de estos bichos, si se quiere. ¿Bien? Sabemos que están formados por gas, polvo, materia oscura y estrellas. De nuestra galaxia, ¿sí? Nosotros sabemos que las galaxias están formadas por diferentes componentes. Tenemos el componente esferoidal, tenemos el disco, tenemos los estelares, tenemos el halo de materia oscura, el halo estelar, pueden presentar barras, brazos espirales. ¿Sí? Todo esto lo pueden ver ustedes aquí en este esquema simplificado de las componentes de la Vía Láctea que yo les estoy mostrando. ¿Bien? Y tenemos el disco, el busto, todas las componentes que yo les nombré. Bien, entonces, nosotros para poder tener un entendimiento si se completo o acabado sobre la formación y evolución de las galaxias, un sistema completo, necesitamos indefectiblemente estudiar las componentes en particular. ¿Sí? Estudiar cómo son, cómo se forman, ¿sí? Poder caracterizarlas y demás. Para eso yo me voy a estar centrando en este trabajo en lo que es la componente esferoidal y la componente discoidal. En este caso, el esferoide va a incluir lo que es el bulge y el halo estelar. Pero el halo estelar generalmente no representa una cantidad significativa más, así que podemos simplemente pensar en dividir bulge y bien. ¿Por qué estas dos componentes y no todas las otras? Bueno, porque por algún lado hay que empezar, obviamente, ¿sí? Y porque originalmente cuando se estudian estos sistemas, primeramente los estudios eran de tipo fotométricos y la predominancia de una de estas componentes sobre la otra es lo que da, por ejemplo, la clasificación de Hubble, ¿sí? Tan conocida, esquema, en donde predomina el esferoide, donde la galaxia es toda esferoide, vamos a tener las elípticas. Sí, un problema. Bueno, les estaba comentando que bueno, la predominancia de una componente sobre la otra se puede ver reflejada, por ejemplo, en el esquema de Hubble. Cuando predomina el esferoide o estas galaxias son todos esferoides, tenemos las galaxias elípticas. Y cuando tenemos una predominancia del disco sobre la componente esferoidal, tenemos las galaxias tipo disco o tipo espirales. ¿Sí? Pero la fotometría solo nos da información de la distribución de la luz en el espacio. ¿Sí? O sea, solamente tenemos información de las posiciones. Y nosotros quisiéramos ir un poquito más allá y trabajar con las posiciones y las velocidades, y para eso nosotros vamos a utilizar la dinámica, y por eso nuestro estudio es enfocado desde la dinámica misma.
Y para ello vamos a utilizar las integrales de movimiento, que son combinaciones de las posiciones y de las velocidades, y en particular vamos a estar utilizando el momento angular y la energía. ¿Por qué vamos a utilizar estas? Bueno, hablemos entonces un poquito del modelo teórico de descomposición dinámica que existe. A una galaxia, de manera muy simplificada, uno lo puede pensar como un conjunto de muchas partículas no colisionales que están ligadas, ¿sí? Entonces, la distribución de estas partículas en el espacio va a estar dada por la densidad, ¿sí? Que es función de las posiciones y del tiempo, y si uno resuelve la ecuación de Poisson a todos los tiempos, uno puede, digamos, ver cómo es la evolución del sistema, ¿sí? Ahora, si nosotros suponemos que este sistema está aislado, y además suponemos que el potencial es invariante de transformaciones temporales, que en forma fácil de decirlo es no depende del tiempo, que es lo que tenemos acá, ¿sí? Y entonces la energía se conserva. Y si además asumimos que el potencial es axisimétrico, la componente z del momento angular es la cantidad que se va a conservar. ¿Por qué estamos eligiendo potenciales axisimétricos y no potenciales de cualquier otra forma? Bueno, si ustedes piensan en una galaxia disco en particular, tiene forma de disco y entonces son, digamos, cosas que son axisimétricas. ¿Bien? Entonces, tenemos la energía que se conserva, la componente z del momento angular que se conserva, y ahora cada órbita, ¿sí? O sea, cada partícula va a tener una órbita y cada órbita va a ocupar un lugar en el espacio JE y ese lugar va a ser fijo, ¿sí? Esas partículas no van a variar. Obviamente si asumimos todas estas cosas que les estoy contando. Bien, entonces, como para que tengamos una idea de esto, tenemos aquí un ejemplo de este plano de momento angular y energía. Lo que ustedes están viendo, los puntitos negros, son todas las estrellas. Esto es del trabajo de Abad y colaboradores, que fueron, digamos, los pioneros en llevar a cabo este tipo de trabajos, ¿sí? Los puntitos negros son las estrellas. Tenemos en el eje vertical la componente Z del momento angular y en el eje horizontal las energías. Fíjense que como estamos hablando de un sistema ligado, todas las energías son menores que cero. ¿Bien? Todas las partículas estas están ligadas. Y además, las posiciones de estos puntitos van a indicar los tipos de órbitas. Las órbitas circulares corrotantes se van a ubicar sobre la envolvente esta que está acá arriba. Para la gente que lo está mirando en la pantalla en su casa, es más o menos donde están los puntitos magentas, que es donde están las partículas de gas, ¿sí? Esas son todas partículas que han utilizado su energía de movimiento para orbitar en una órbita, digamos, coplanar con el disco de la galaxia. Aquellas que rotan para el otro lado, ¿sí? Van a ubicarse en la parte inferior. En la parte media, para JZ igual a 0, vamos a tener las órbitas radiales, y entre medio vamos a tener todas, digamos, todo el zoológico, digamos, de órbitas que son elípticas. Bien, entonces, como este momento angular circular me sirve para caracterizar órbitas, a mí me gustaría tener una expresión analítica de esto, ¿sí? Entonces, tratemos de deducir alguna expresión para ello. Si tenemos una órbita circular, la expresión de la energía y del momento angular circular van a estar dados por estas expresiones. Si además nosotros nos valemos del teorema del virial, podemos despejar la energía potencial en función de la energía total, ¿sí? Bueno, y de la expresión de arriba podemos despejar la velocidad circular. Y con todo esto yo puedo, haciendo trucos matemáticos que ahora no vienen al caso, encontrar la expresión analítica para el momento angular circular en función de la energía. Noten que además me queda un radio dando vueltas por ahí. Entonces, si el potencial es lo suficientemente sencillo, yo voy a poder despejar este radio y voy a poder resolver, digamos, y me va a quedar una ecuación limpia, digamos, analítica. Si no, deberé resolver un sistema de dos ecuaciones. Bien, un ejemplito de cómo quedan algunas expresiones del momento angular circular para potenciales sencillos son los que les estoy mostrando aquí, ¿sí? Tenemos para la masa puntual, para un potencial de Henquist y para un potencial de Plummer, ¿bien? Y aquí en el gráfico, digamos, de este lado tenemos la componente z del momento angular y la energía y cómo quedan las expresiones del momento angular circular para estos potenciales. Fíjense que como estos potenciales solamente varían, digamos, en la región central, es, digamos, en las partes más ligadas, en donde voy a tener las diferencias. ¿Bien?
Se puede hacer esto para varios otros potenciales. Esos son solamente para mostraros. Bueno, y una vez que tengo el momento angular circular, yo puedo definir lo que se llama el parámetro de circularidad. El parámetro de circularidad lo definieron Abadi y colaboradores en el 2003, ¿sí? Y se define como el cociente entre la componente z del momento angular y el momento angular circular. Si yo ahora calculo una distribución, ¿sí? Hago un histograma de este parámetro, voy a tener lo que ustedes están viendo acá en este gráfico como la línea negra continua, ¿sí? Entonces, todas las partículas que son del esferoide, que tienen tanto órbitas rotantes como contrarrotantes y tenemos una dispersión, van a estar en torno a el parámetro de circularidad 0, y es simétrico, ¿sí? Mientras que las partículas que pertenecen a la componente discoidal van a estar más cercanas a valores de circularidades iguales a 1. Voy a decir parámetro de circularidad o circularidad y ustedes tómenlo como lo mismo. Bien, ahora, existen un montón de métodos de descomposición dinámica, ¿sí? Empezando por los que plantearon Abadi y colaboradores, que yo les conté más o menos cómo funciona. Voy a volver al gráfico anterior como para explicarlos de nuevo. Ellos lo que proponen para separar la parte del esferoide de la parte del disco es, agarran todas las partículas que tienen circularidades menores a 0 y se construyen, digamos, el otro lado de la distribución como espejada, seleccionando partículas de manera random, ¿tá? Y todo lo que queda, que no ha sido asignado al esferoide, se lo asignan al disco. Otra cosa que uno puede hacer es un corte en circularidad. Hay muchísimos trabajos que usan directamente definir un parámetro de circularidad, digamos, como límite o de corte, y definen. Para el lado de las circularidades negativas, todo eso va a ser esferoide, y para el otro lado van a ser partículas que pertenezcan al disco. ¿Cuáles son los valores de corte en circularidad que se eligen? Bueno, tantos como autores hay, digamos, porque hay cortes en punto 5, en punto 6, punto 65, punto 8, punto 75, ¿sí? Hay un montón. Otra cosa que se ha hecho es, aparte de tener el corte en circularidad, poner restricción en la inclinación que tenga la órbita con respecto al plano de la galaxia, como hicieron, por ejemplo, Gobernati y colaboradores en el 2012. Ellos pusieron un corte en punto 8 de circularidad, pero además le exigieron a esas partículas que la inclinación de su órbita con respecto al plano de la galaxia sea menor que 30 grados, ¿bien? Para que sean todas partículas que estén bien ordenadas. Siguen avanzando el tiempo, hay un montón de otras técnicas más, en particular la gente empieza a usar Machine Learning. Uno de los trabajos como más grandes que hay, digamos, en este momento es el de Dewey y colaboradores de 2018. Ellos presentan un método que se llama AutoGMM, que usa el modelo de gaussianas mixtas para identificar ahora gaussianas en un espacio tridimensional, que es el espacio de circularidad, energía y el parámetro de circularidad proyectado. Es decir, ellos, además de lo que yo les mostré, tienen en cuenta la otra componente del momento angular, es decir, la componente que está proyectada sobre el plano. Y bueno, por último, les voy a contar el método, que es una modificación del método de Abadi, que les llamamos ahora por simplicidad método JE, y simplemente, bueno, este método lo desarrollamos junto con Mario en lo que fue mi trabajo de la tesina de licenciatura, y lo que hace es, en vez de seleccionar de manera random, ¿se acuerdan que yo les decía que cuando elegían las partículas del esferoide, las elegían de manera random? En vez de hacer eso, nosotros tenemos en cuenta cómo es la distribución en energía y a la hora de seleccionar estas partículas. ¿Bien? Bueno, dado que existen un montón de técnicas, e incluso hay otras técnicas que yo no les muestro acá, que, bueno, pero todas trabajan más o menos en el mismo espacio, pero hay un montón. De hecho, hace poquito salió otra que trabajan con las Illustris TNG50, que todavía no lo leí, pero ya me voy a poner con esa tarea. Pero dado que existe una amplia variedad de métodos de descomposición dinámica, lo que nosotros necesitamos es calibrarlos. Necesitamos saber con qué precisión estos métodos recuperan las componentes de, por ejemplo, un modelo de galaxia simulada, ¿sí? Entonces, para eso,
está. Entonces, para eso desarrollamos en una materia del trabajo de doctorado, junto con toda la gente que ustedes ven acá, desarrollamos un paquete de Python con todo el código que yo ya tenía, que se llama Galaxy Chop. Es un paquete que tiene las técnicas estándares de testing, o sea, el código hace lo que se dice que se hace, tiene un coverage del 98% y está armado siguiendo los estándares PEP8 para garantizar su mantenimiento. Bien, así es como lo pueden instalar, súper fácil y es súper fácil de seguir. La documentación tiene un tutorial bastante lindo y bastante sencillito, así que sean libres de usar. Bien, entonces, ahora que ya tenemos todos estos métodos, ya los tenemos programados, armaditos todos, vamos a hablar un poco sobre la calibración de los métodos numéricos de descomposición dinámica. Es decir, calibrémoslos y veamos con qué calidad recuperan las componentes. ¿Sí? Porque si yo tengo un método que estoy usando y que no lo calibré y resulta que recupera mal las componentes, mis resultados no van a ser tan confiables. Bien, para eso entonces, como ya les dije, nos vamos a valer de modelos de galaxias preensambladas, en donde nosotros ya vamos a saber de antemano a dónde pertenece la partícula, si es que pertenece al disco o es que pertenece al esferoide. Lo que ustedes están viendo acá simplemente es una representación espacial de las partículas de frente y de canto de una de las galaxias que utilizamos para llevar a cabo la calibración. Entonces, sabiendo esto, nosotros esto es lo que le vamos a dar de comer a nuestros diferentes descomponedores y vamos a ver cómo son las componentes que nos recuperan. Entonces, nos valimos del código de Agama para armar estas galaxias que yo les estoy contando. Estos son los perfiles que usamos para el disco y para el bush y el halo, y todos los parámetros que ustedes ven acá están sacados del potencial de la Vía Láctea de Macmillan del 2007. Simplemente como para que vean, estos son las masas totales y las fracciones de masa de esferoides de todos los modelos de galaxias que nosotros armamos y testeamos. ¿Sí? Y acá está el número de partículas que tiene cada una. Simplemente como para que ustedes vean que barrimos un rango de masa bastante como dentro de todo amplio y también, digamos, diferentes fracciones de masa de esferoides. Bien, entonces esto es un ejemplo de lo que nosotros tendríamos. Arriba tenemos todo en vista de canto, en los dos paneles superiores tenemos el disco original y la componente esferoidal original de una de las galaxias modelo. Las descompusimos y esto es lo que nos recupera el método de Abadi y esto es lo que nos recupera el método JE. Simplemente es como un ejemplo para que ustedes vean cómo los descomponedores estos no recuperan al 100%, digamos, perfectamente las componentes. Fíjense que de hecho incluso tenemos una mejora al tener en cuenta la distribución de energía con respecto a lo que hicieron Abadi y colaboradores. Y eso sobre todo se ve, bueno, acá en la parte de z igual a 0 del esferoide y cómo hay un exceso de partículas, digamos, fuera del plano del disco. Bien, como medida de la calidad con la que son recuperadas las componentes, nosotros medimos la completitud y la pureza. Primero miremos la completitud, ¿sí? Que es el número de partículas que yo asigno a la componente sobre el número real que tiene esas componentes. Bien, esto puede dar menos que 1 si estoy recuperando menos partículas de las que puse, 1 si recuperé la misma cantidad y más de 1 si estoy asignándole más partículas de las que la componente realmente tiene. Y ustedes fíjense acá, y quiero que miren, porque esto es, digamos, parte de por qué nosotros decidimos después usar los métodos que vamos a usar, que los métodos JE y AutoGM tienen, digamos, para el caso del disco, bueno, una completitud que está bastante pegadita a 1, y en el caso del esferoide también están cercanas a 1, pero bueno, tenemos cierta dispersión, sobre todo para el método AutoGM. Ustedes se preguntarán por qué si acá la diferencia es poca, en el esferoide la diferencia parece ser mucho mayor. Y eso tiene que ver simplemente con que, porque la cantidad de partículas que tenemos en el esferoide es un orden de magnitud menos que las que están en el disco. ¿Sí? Entonces estas diferencias se van a ver como potenciadas en el esferoide, pero no se dejen engañar. Bien, lo otro que medimos fue la pureza. Ya sabemos cuántas partículas recuperamos, ahora queremos ver
con qué calidad estamos recuperando. Es decir, vamos a contar el número de partículas que estamos asignando a esa componente y que realmente son de esa componente sobre el número de partículas que le asignamos a la componente. Y como ustedes pueden ver, de nuevo, y sobre todo el JE, la pureza para el disco, ¿sí? Para los distintos modelos de galaxia, está bastante cerquita a 1. Y de nuevo, bueno, acá tenemos entre 0.8 y 9, 0.85 más o menos, para el JE y el AutoGMM. Y ustedes dirán, se habrán preguntado, ¿por qué no usamos el corte en circularidad en 0.5, que parece ser un poquito mejor, e incluso si le prestaron atención antes en la completitud? Bueno, eso es porque tiene otros problemas eso, y ya ahora se los voy a pasar a comentar. Otra cosa que podemos chequear entonces es los perfiles de densidad. Calculémosle a estas componentes originales las densidades, ¿sí? Densidad volumétrica para el esferoide y densidad superficial para el disco. Calculémoslas a las componentes que nosotros estamos recuperando y comparemos a ver con qué calidad, digamos, estamos recuperando estos perfiles. Bien, bueno, lo primero que vamos a notar es que en las regiones exteriores de la galaxia los métodos se confunden poco, ¿sí? Y eso es algo que uno esperaría, porque el problema de separar las componentes, sobre todo de la componente del bulge, es en el centro, ¿sí? En las partes exteriores eso es casi todo disco y la contribución de un halo estelar es prácticamente insignificativo. Así que todos los métodos andan bien hacia afuera, ¿sí? Eso se puede ver en este gráfico, ¿bien? Si miramos ahora en el esferoide, bueno, podemos ver, sobre todo en el panel inferior, podemos ver las diferencias y vemos que el método JE y el AutoGMM son los que parecen reproducir mejor los valores, ¿sí? Fíjense que también en el disco tenemos los mayores apartamientos en las regiones centrales. Ahora, si miramos los perfiles de velocidad, que es otra cosa que podemos ir y mirar, tenemos que, de nuevo, para el disco en las regiones exteriores, no tenemos mucha confusión, sí, prácticamente cero, todos los métodos se componen bastante bien. Pero si ahora nos vamos hacia el centro, empezamos a ver que los métodos se empiezan a confundir. Y fíjense que incluso el método en corte en 0.5, digamos, ya aparta bastante de, digamos, del perfil de dispersión de velocidad original que tenía la componente. ¿Bien? Por eso es que, dado que el método JE y el método del AutoGMM son los que mejores reproducen y recuperan las propiedades de las componentes, nos decidimos quedar con esos dos métodos y hacer el análisis en las simulaciones con estos dos métodos. Bien, entonces hablemos un poco de las simulaciones que vamos a estar utilizando, de las cuales vamos a sacar las galaxias. Las simulaciones que vamos a estar usando son simulaciones que son de vanguardia. Estamos hablando de las simulaciones Eagle y de las simulaciones que pertenecen al proyecto Illustris TNG. ¿Okay? Son un conjunto de simulaciones de formación de galaxia que están enmarcadas en el modelo de formación y evolución en el Lambda Coldar-Matter. ¿Bien? Tienen incorporados modelos de procesos astrofísicos, tienen toda la hidrodinámica, tienen incluido cooling, tienen incluido los procesos de formación y evolución estelar en su grid, y tienen procesos de feedback, un montón de cosas, ¿bien? Entonces, son un buen lugar para ir a analizar estas galaxias y en particular sus componentes. Los parámetros cosmológicos que usan las simulaciones son las de las colaboraciones de Planck, dos versiones distintas que utilizan cada uno de los proyectos, y ambas siguen la evolución de un box de volumen cosmológico desde Z127 hasta el presente. Illustris TNG usa AREPO y Eagle usa una modificación del código Gacha 3. Bien, este es un ejemplo, pensé que no parecía, es un ejemplo de una proyección del box de las Illustris TNG que vamos a estar utilizando. En particular, de todo el set de simulaciones, nosotros vamos a estar usando las TNG 100 que tienen full hidrodinámica, ¿sí? Porque tenemos otra que es Dark Matter Only. ¿Bien? Y en el caso de las Eagle vamos a estar utilizando este box que está acá abajo, ¿sí? Nombrado ahí un nombre raro. ¿Por qué vamos a usar? Fíjense que todos son más o menos del mismo tamaño, que son 100 megaparsecs de lado. ¿Por qué vamos a usar esto? Bueno, porque nosotros queremos un box grande para poder tener una cantidad grande de galaxias
que tengan una buena resolución en un rango de masas amplio y aceptable. ¿Bien? Entonces, bueno, los rangos de masa que vamos a utilizar, o de galaxias, van a ser entre 10 a la 10 masas solares y 10 a la 12. El corte en 10 a la 10 es simplemente porque nosotros queremos tener una buena resolución de partículas. En particular queremos más de 10.000 partículas por galaxia. Así nosotros nos aseguramos de que podemos realmente, digamos, tener alguna medida buena de las propiedades físicas de estas componentes. Y bueno, estos son los números de galaxias que vamos a utilizar para una y otra simulación. Bien, entonces pasemos a los resultados. Descomponemos de forma sistemática todas las galaxias que tenemos y empecemos a mirar sus propiedades. Lo primero que vamos a mirar son las fracciones de masa. Entonces, lo que yo les muestro acá es la fracción de masa del esferoide en función de la masa de la galaxia. ¿Ok? Fíjense que en verde está todo lo que es TNG, en violeta están los resultados para Eagle, y en particular estamos comparando con estas dos muestras observacionales de galaxias. ¿Sí? Bien, primero que vamos a ver es que no importa la simulación que mire y casi que no importa el método que use, voy a tener mayor fracción de esferoides a medida que me voy hacia masas más altas. ¿Sí? Fíjense que esa es la tendencia. Ahora, ¿es algo que espero? Sí. ¿Por qué? Porque típicamente las galaxias más masivas tienden a ser galaxias del tipo elípticas. Entonces, son como casi que todo esferoide. ¿Bien? Entonces, por eso tenemos este tren. Se preguntarán por esta subida como medio rara que tiene ahí las Eagle, entre 10 a la 10 y 10 a las 5 masas solares, y eso tiene que ver con las galaxias satélites. ¿Ok? Tenemos acá muchas galaxias que son satélites, no son centrales, y entonces por eso tenemos, digamos, esta crecida, o meseta en realidad. ¿Sí? Si yo me deshago de esas, créanme, o sea, y si no me creen, me preguntan, yo después les muestro el gráfico, pero créanme que la tendencia es la misma que vemos para TNG. Otra cosa que quiero que miren es que las componentes que yo recupero, o los esferoides que yo recupero con el método JE, son menos masivos que los que recupero con el método AutoGMM. Y eso es una constante que nosotros vamos a ver a lo largo de todos nuestros resultados. Fíjense, entonces, comparen simbolito lleno contra simbolito vacío. ¿Sí? Entonces, JE tienen menores masas para todo el rango de masas y el GMM en TNG y en Eagle. ¿Bien? Bueno, otra cosa que podemos hacer es comparar la fracción de masa de galaxias que sean más o menos, estén seleccionadas más o menos con un criterio como el que hay para las galaxias que pertenecen al entorno local, y mostrarlas, digamos, y compararlas con una muestra de galaxias pertenecientes al entorno local. Pibes y colaboradores no, Pibel solo en el 2020 llevó a cabo este trabajo con esta muestra de galaxias locales. ¿Sí? Él en particular utilizó las simulaciones FIRE para llevar a cabo la comparación y no encontró que estas simulaciones reprodujeran la muestra de galaxias locales. Entonces nosotros adoptamos el mismo criterio de selección de Pibels, que fue el de Dargiulo y colaboradores del 2019, y de toda nuestra muestra de galaxias nosotros la seleccionamos y construimos el histograma para poder comparar con la muestra local. Fíjense que los esferoides de JE son los esferoides que mejor reproducen, digamos, esta población de galaxias con esferoides poco masivos. ¿Sí? Sin embargo, bueno, tenemos también una contribución importante en esferoides, digamos, en donde no poco masivo, sino en donde la fracción de masa de esferoide es alta. Bien. Otra cosa que podemos mirar son las relaciones de escala. ¿Sí? Ustedes saben que las relaciones de escala, bueno, si no saben yo les cuento, que las relaciones de escala correlacionan parámetros físicos fundamentales de las galaxias. ¿Sí? Por ejemplo, la luminosidad y la velocidad característica de la galaxia.
En el caso de las galaxias espirales tenemos la relación Talley-Fisher, que correlaciona la luminosidad y la velocidad de rotación de la galaxia, ¿sí? Como que es una ley de potencias. Y en el caso de la Faber-Jackson, también correlaciona la luminosidad, pero ahora con la dispersión de velocidades de la misma. Bien. Entonces, ¿por qué queremos, digamos, ver si encontramos las relaciones de escala en las componentes esferoidales? Fíjense que no es como tan difícil de pensar esto de que yo les decía de que las componentes esferoidales son como el caso extremo de una galaxia elíptica y la componente disco sería como el caso extremo de una galaxia disco. Entonces deberíamos poder encontrar algo parecido, dado que pareciera que las relaciones de escala no es que surgen de manera separada, sino que surgen de manera común, como propusieron Ferrero y colaboradores en el 2021. Ellos dijeron que halos que tienen similar, halos de masas similares, ¿sí? En donde habitan galaxias de masas similares, pero tienen un radio de escala diferente, son lo que dan la Faber-Jackson o la Talley-Fisher, ¿sí? Tiene que ver con la cantidad de materia oscura que está encerrada dentro de ese radio característico de las galaxias. Por eso es que las galaxias de tipo elípticas, digamos, son las que, digamos, además de presentar una correlación entre la luminosidad y la dispersión de velocidades, tienen una correlación en lo que se conoce como el plano fundamental con el radio de escala. Bien, calculemos entonces la relación Faber-Jackson para los esferoides. Bien, entonces acá tenemos en el eje vertical la masa de la componente y en el eje horizontal la dispersión de velocidades de la misma. Los puntitos corresponden a los esferoides identificados en el primer panel para TNG y en el segundo panel para las Eagle, ambos con el método JE. ¿Sí? Y están comparados, ¿sí? En esta línea que tiene como bordecito negro, ¿sí? Están comparados con los datos observacionales del trabajo de Ferrero de 2021. ¿Sí? La línea continua de bordecito como más clarito corresponde a la mediana de nuestros datos. Fíjense que, bueno, dentro de todo parecieron seguir el mismo tren, están apartados un poquito, pero podemos decir que los esferoides tienen, como esperábamos, no tienen, siguen la relación Faber-Jackson. Bien, lo hagamos para los esferoides del auto GMM. De nuevo tenemos TNG Eagle y las líneas corresponden a lo mismo. Fíjense, quiero que vean primero que nada, esto de que yo les decía que los esferoides de JE son menos masivos. O sea, yo los voy a pasar y ustedes fíjense que cuando dice JE va más abajo la relación, cuando dice auto GMM va más arriba, ¿sí? Ahí, para que lo puedan apreciar. Y otra cosa que podemos ver, además, es que para una misma masa, la dispersión de velocidad de los esferoides del auto GMM es menor, es un poquito menor. Fíjense que se mueve, ¿sí? Ay, no, perdón, para el otro lado, se mueve. ¿Bien? Bueno, y ustedes se preguntarán a qué se debe eso. Bueno, resulta ser que como los métodos identifican diferentes las partículas, ¿sí? Algunas de las propiedades van a cambiar. En particular, el método JE se trata de asegurar que haya la misma cantidad de partículas rotantes que contrarrotantes, ¿sí? Es como algo que le pide el método. Y el método AutoGMM lo único que hace es buscar que las partículas estén cerca en un espacio de parámetros. Entonces, el método AutoGMM asigna partículas que tienen poca rotación al esferoide, ¿sí? Como que hay un leve exceso de partículas con poca rotación a la componente esferoidal. Y eso nos da un esferoide que rota poquito, pero que se traduce en una disminución en la dispersión de velocidades. Bueno, miremos los discos ahora. Bien, esta es la Talley-Fisher para los discos obtenidos con el método JE, para TNG y para Eagle. Fíjense que de nuevo
parecieran correlacionar. Tenemos un poco de dispersión, de hecho tenemos bastante más dispersión que en el caso de los esferoides, pero fíjense que parecieran ir más o menos en acuerdo con los datos observacionales de la muestra de Ferrero y colaboradores, ¿sí? Miremos ahora los discos del método AutoGMM. De nuevo, ¿sí? Fíjense que tenemos esa variación en la masa y además, fíjense que los discos de AutoGMM tienen mayor rotación. De nuevo, recuerden que yo les decía que estas partículas este exceso de partículas con baja rotación son mandadas al esferoide. Eso significa, por ende, que voy a tener discos que tienen mayor cantidad de partículas que tienen alta velocidad de rotación, ¿sí? Entonces me da discos que son más rotantes o que rotan con mayor velocidad, que en el caso del método JE. Bien. Otra cosa que podemos mirar es el momento angular específico. ¿Por qué queremos mirar esta propiedad física en particular? Bueno, el momento angular específico tiene información sobre el tamaño, sobre la morfología y también sobre el camino de formación que ha transcurrido o ha llevado o atravesado la galaxia. En particular, si uno mira el plano de momento angular específico en función de la masa, dependiendo de la contribución en el momento angular que tenga cada una de las componentes, la galaxia se va a ubicar en diferentes lugares según su tipo morfológico. Un ejemplo de estos es el gráfico que yo les muestro acá. Esto es momento angular específico contra masa de la galaxia de Fal y Romanowski del 2013. Fíjense que a medida que me voy a galaxias en el cual su tipo morfológico tiene una componente esferoidal más importante, me muevo como en diagonal, ¿sí? En este plano hacia momentos angulares específicos más bajos. ¿Sí? Esto es de lo que yo les estoy hablando. Esto es del trabajo de Romanowski y Fal, de hecho es previo a la imagen que yo les mostraba. Este trabajo es previo, el otro es la continuación, esto es del 2012, y fíjense cómo las diferentes galaxias se ubican en relaciones lineales de igual pendiente, pero van a ir bajando, digamos, su ordenada de origen va a ir bajando en función de la relación, bueno, este es Bulge to Total, que es simplemente una medida de la fracción de masa o luminosidad. Bueno, entonces, hagamos eso, calculemos el momento angular específico y veamos si encontramos estas correlaciones. Bueno, ustedes pueden ver acá, de nuevo, esto es TNG Eagle para el método JE, y fíjense que encontramos, ¿sí?, que estas componentes parecieran llevar una correlación lineal y se ubican además como Fal y Romanowski indicaban en su trabajo. De hecho, están comparados, los diferentes puntitos corresponden a los discos, bueno, los puntitos Zion son los discos de Fal y Romanowski del 2013, los cuadraditos rosas son los Bulge de Fal y Romanowski del 2013, y los circulitos son de los Bulge de Tabor, del 2019. Fíjense entonces cómo nuestras componentes discos, digamos, en ambos casos, correlacionan bastante bien con los discos observacionales, y los esferoides parecieran, digamos, seguir más a los Bulge de Tabor que los Bulge de Fal y Romanowski. Miremos entonces el caso de el método AutoGMM. De nuevo tenemos las mismas simulaciones. Fíjense de nuevo, los discos van bastante bien. Fíjense que cambian, tenemos momentos angulares un poquito más altos. Y de nuevo, como los esferoides tienen un poco más de rotación, estos esferoides van a estar un poquito más arriba en este gráfico y van a estar, digamos, como un poquito más en acuerdo con los esferoides de Fal y Romanowski. Otra cosa que podemos mirar también, y ya les prometo que esto es como casi lo último, es el parámetro adimensional de spin. Si el parámetro adimensional de spin tiene esta expresión que es la dada por Peebles en 1969, pero nosotros en general, o la gente en general, utiliza el parámetro de spin definido por Bullock y colaboradores en el 2001, simplemente porque es una cantidad mucho más sencilla de medir.
Ahora, lo que sucede es que existe una similitud muy importante entre la distribución del parámetro de spin de los halos y el parámetro de spin de las galaxias. Y esto la gente lo suele interpretar como una correlación 1-1, ¿sí? Yo sé el parámetro de spin de la galaxia y es el mismo que el del halo. Y entonces, esto se usa para predecir los tamaños de galaxias en modelos semianalíticos y se usa esta expresión, ¿sí? Entonces, el tamaño característico de la galaxia que voy a poner en un determinado halo va a venir dada por el parámetro de spin del halo y el radio virial del halo. Bueno, hay un problema y es que si uno va y mide en las simulaciones hidrodinámicas estas cosas, no las encuentra. Incluso no las encuentra si uno va y se queda con las partículas que tienen mejor rotación, por decirlo de alguna manera, que son las del disco. ¿Okay? Fíjense, esto es parámetro de spin de la componente en función del parámetro de spin del halo. Obviamente no esperamos encontrar ningún tipo de correlación para las componentes esferoidales, pues están soportadas por expansión de velocidades, pero sí esperamos encontrar algo, aunque sea alguna señal, en lo que son las componentes de disco. Pero vemos que esto no pasa. E incluso, digamos, nuestros resultados están en bastante acuerdo con el trabajo previo de Jan y colaboradores en el 2019, en donde ellos no encuentran esta correlación ni para las galaxias ni para los discos. Nosotros en su momento pensamos que era porque el método de descomposición dinámica que estaban usando era medio fierito, por decirlo de alguna manera, no es por criticarlo porque el trabajo está muy bueno, pero digamos, ellos solamente usan un corte en circularidad, el momento angular circular lo usan la velocidad circular para calcularlo así derecho como viene, bueno, como tiene muchas simplificaciones y pensamos que se debía a eso, pero realmente estamos viendo que no. Si miramos ahora los resultados para las componentes obtenidas por el auto GMM, bueno, de nuevo tenemos, obviamente los esferoides tienen un poquito más de spin, entonces están un poquito más altos, ¿sí? Pero seguimos sin encontrar ningún tipo de correlación entre el parámetro de spin de la componente y el halo. Bueno, conclusiones para cerrar. ¿Qué es lo que quiero que se lleven a sus casas en el día de hoy? Bueno, primero que nada, que hemos hecho como un análisis bastante concienzudo sobre la calidad de los métodos que nosotros utilizamos para llevar a cabo la descomposición dinámica y encontramos que el JE y el auto GMM son los que mejor funcionan. Tanto porque tienen completitud y pureza y tanto porque recuperan los perfiles de densidad y perfiles de masa de las componentes de una manera, digamos, bastante precisa. Y otra cosa que también quiero que se lleven a su casa, que esto es difícil y sobre todo es difícil hacerlo en la parte central de las galaxias, que es donde las dos componentes conviven de manera temporal y espacial. ¿Bien? Bueno, otra cosa es que llevamos a cabo la descomposición dinámica de una muestra muy grande de galaxias y barrimos un rango de masas bastante amplio y encontramos que las fracciones de masas de los esferoides aumentan con la masa, que es algo que nosotros ya esperábamos, y además encontramos que los esferoides que se obtienen con el método JE son menos masivos, pero reproducen mejor la población de esferoides de una muestra, digamos, local de galaxias. Otra cosa que quiero que se le lleven a su casa es, los esferoides reproducen la relación, la Faber-Jackson, perdón. Tienen un poquito de apartamiento con respecto a los datos observacionales, pero la relación está ahí y la podemos ir y medir. Los discos, por su parte, siguen la Talley-Fisher, tienen un poco más de dispersión, pero también encontramos esta relación en, digamos, las componentes que nosotros obtuvimos. Además, en el plano JM, digamos, las componentes siguen una relación lineal, tienen una pendiente que es similar y se ubican en diferentes regiones de este plano, dado que la contribución en un momento angular es diferente para las dos. Y bueno, y esto explica, digamos, un poco por qué las galaxias de diferentes tipos morfológicos se ubican de forma diferente en estos planos. Y por último, no encontramos, bajo ningún concepto, una
correlación entre el parámetro de spin y el parámetro de spin del spin de la componente y el parámetro de spin del halo. ¿Qué nos queda por hacer? Un montón de cosas. Entre ellas, estudiar propiedades más astrofísicas, si se quiere, estudiar edades, metalicidades, colores, tasas de formación estelar específica de las componentes, para poder tenerlas un poco mejor caracterizadas. También, otra cosa que queremos estudiar es cómo varían las relaciones de escala y las otras relaciones que nosotros hemos encontrado a lo largo del tiempo, y para eso vamos a usar diferentes salidas temporales de las simulaciones. Y por último, queremos estudiar si hay alguna influencia del entorno en algunas de estas propiedades que tienen las componentes, y si es así, digamos, ver cómo es que cambian. Bueno, muchas gracias. Eso sería todo. Muchas gracias, Vale. Le voy a dar la palabra primero a la comisión asesora, si tiene alguna duda, alguna pregunta. Los que están virtualmente. Dale, adelante, Cintia. Cintia siempre tiene preguntas. A ver, no sé si tengo el micrófono bien, ¿se me Sí, escucha? se escucha bien. Sí. Dale. Che, Vale, mi pregunta tiene que ver con los plots que mostraste para la Faber-Jackson. Sí. Me da la sensación de que en los cambios más grandes que obtenés cuando cambias del método de las Gaussian Mixtures al JE es para las masas más chicas. Sí. Puede ser, y si es así, si tenés idea de por qué estaría sucediendo eso. La verdad que no lo he mirado, o sea, sí, el mayor cambio tiene que ver con masas chicas, pero la verdad no lo he mirado así tan en detalle. Estos igual a lo mejor corresponden a galaxias de masas más bajas, no necesariamente, pero sí más bajas, y quizás, digamos, la diferencia viene por ahí, digamos. O sea, como son más chicas, es como tenés un poco más de ruido en todo lo que sea que vos calcules. Claro, sí, imagino que puede venir por ahí, ¿no? Pero, creo que perdí conexión. ¿No? Porque me avisa que está tratando de reconectarse. Ah. Después otra cosa, o sea, la intención de ustedes es usar Full 3D, ¿verdad? Entonces, mi pregunta sería si es que porque vas a ver también metalicidades y edades de las estrellas, ¿no es cierto? Si es que no conviene también meter estas propiedades en el método de Machine Learning que estás usando para sacar mejor, visto que las edades en el disco de las estrellas son distintas a las del Bulge, para poder separar mejor las dos componentes. O sea, vos decís de tener en cuenta las mismas edades para hacer la separación. Claro, porque ustedes no tienen intenciones de ver cosas proyectadas y observacionales, ¿verdad? O sea, la intención es usar toda la información que tienen en la simulación para separar las componentes. Claro. Sí. Bueno, eso es una forma de hacerlo, digamos. O sea, sería poner más datos, o sea, agregar más parámetros al parámetro de espacio en donde vos haces la separación. ¿Se puede eso? Se podría hacer, sí. No es muy difícil de implementar, seguramente, pero, digamos, la idea es ver si podemos recuperar esas propiedades. O sea, nosotros sabemos que deberíamos encontrar una población estelar más joven en el disco. Bueno, usamos estos métodos, descomponemos, las encontramos, no las encontramos, encontramos otra cosa, resulta ser que las simulaciones están mal o no. Claro, sí, entiendo. Primero tienen que ver qué recuperan. Y lo último
la duda que me quedó es sobre el Galaxy Chop, Sí, que a esas librerías vos las usaste para hacer el GMM, ¿entendí bien? ¿O no está usado acá todavía el Galaxy Chop? sí, o sea, en el Galaxy Shop, ay, entonces, no, pero no tengo creo que ninguna slide de, eso es solo de la cosa. En el Galaxy Shop lo que hicimos fue implementar todos estos modelos de descomposición dinámica e implementar el método de DO. No fuimos y le dijimos a DO, che, DO, danos tu código, digamos. Simplemente lo que hicimos es leímos el paper en súper detalle y eh, lo implementamos. Tiene algunas diferencias, sobre todo porque nosotros usamos una forma en particular de calcular el momento angular circular, que no es el mismo que usan ellos. De ahí a que nosotros también quisiéramos después hacer la comparación para ver si los resultados que obteníamos eran los mismos que tenían ellos, porque si no, no tenía sentido, digamos, hacerla. Lo que sí se podría hacer para, digamos, que fuera igual a lo que hacen ellos, es implementar otra manera de calcular ese momento angular circular y darle, digamos, al usuario la posibilidad de usar el que más le guste, digamos. Ujú. Pero sí Ajá, está implementado entiendo. ahí. Ujú. Incluso hay implementados algunos otros que no usamos nosotros acá. Está bien, dale, vamos a probarlo. Gracias, Vale, estoy. No, de nada. María, ¿quieres hacer tu pregunta? Sí, en Mario. realidad no era una pregunta, sino era un comentario respecto a lo que dice Sin, que la idea, o por lo menos lo que a mí más me gusta, es hacer una separación en las propiedades mirando la dinámica para ir a inferir propiedades químicas, propiedades de edades y derivar de ahí. Em, y no utilizar todas, no separarlas asumiendo de que tienen que tener diferencias químicas, por ejemplo, ¿no es cierto? O diferentes edades. No decir, bueno, mira, yo hago desde el punto de vista de, de la dinámica, ¿sí? Utilizar solo, digamos, si querés, posiciones, velocidades y masas, ¿sí? ¿Cuáles son las propiedades de las componentes que infiero? ¿Qué tipo de propiedades? Bueno, ¿no es cierto? La química y las edades o el origen de estas cosas, ¿no es cierto? Si usas como toda la información, me parece que es un poco circular, ¿no? ¿Se entiende? Sí, sí, María, se entiende. Vos querés que, o sea, que el input no sean esas otras propiedades, sino obtenerlas después. Sí, sí. Claro, eso. Ujú. Ese era mi solo comentario. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? La pregunta es, viste que vos tenés muestra de galaxias de las Eagles y de las Ilustres. Esas son, en un rango de masa, no sé. ¿Son solo espirales o tenés elípticas también? Son todas. Todas. Entonces, cuando vos probaste, pusiste la galaxia de muestra, ensamblaste disco más Pulse, ¿lo probaste para una elíptica también? Para ver cómo te daba la Full sola pureza y elíptica, completitud. ¿Eh? sola full elíptica. Sí, para ver cómo te daba la pureza y la completitud con los métodos. No, sola pelada elíptica no probamos. Siempre probamos disco y cosas. O sea, porque estamos asumiendo de que si es elíptica, digamos, al menos el JE va a dar alguna cosa dentro de todo razonable. Pero de nuevo, o sea, como el JE, digamos, se encarga de que sea simétrico, perfectito, podés tener quizás mugre en el disco, o sea, partículas, digamos, que las asigna el disco, pero en realidad no son del disco, y después cuando miras, por ejemplo, en Natalie Fisher y medís velocidad de rotación ahí, es como, bueno, una dispersión horrible y fea, digamos. De nada. ¿Más preguntas? Bien, bueno, le agradecemos a Val. Gracias.